Bien, en esta cuarta ayudantía vamos a aprender a hacer los ejercicios que hacíamos antes de forma manual, pero ahora ocupando Excel. Ya, esto va a servir para hacer los ejercicios de forma más rápida y en caso de que tengamos que hacerlos de forma manual, nos van a servir como una herramienta para comprobar que los ejercicios que hicimos están bien y que efectivamente ocupamos los factores correctos. Entonces vamos a abrir el documento. Al abrir el documento nos pide una contraseña. La contraseña la voy a dejar en la descripción del video. El libro de Excel está compuesto por 4 hojas. Vamos a proceder a explicar cada una. La primera sirve para determinar los valores tanto presentes como cualquier valor futuro de todo un flujo de datos numéricos, es decir, sin incógnitas. Entonces, como ejemplo, vamos a mostrar un ejercicio que habíamos hecho en la anterior ayudantía. Esta era la ayudantía 2 que nosotros hicimos utilizando estos factores, ¿no? Ahora, una vez reemplazamos todos los factores, el resultado nos salió 39.100. Y luego hallamos un flujo equivalente de gradientes empezando en el año 10 con 600 hasta el año 30 y luego de despejar el gradiente nos daba como resultado 398,7. Vamos a utilizar el Excel para poder comprobar estos resultados y lo voy a hacer utilizando esta hoja, primero la vertical. Entonces, todos estos datos que ustedes tienen en forma horizontal los podemos copiar acá de forma vertical. Ya una vez nosotros hayamos copiado todos los datos que teníamos en la hoja de Word, esta hoja automáticamente va a calcular el valor presente en el año cero, ¿no? Eso es algo que sí o sí lo va a hacer. Ahora, explicando un poco qué son los datos editables y qué son los resultados. Los datos editables son aquellos datos que ustedes pueden modificar. Por ejemplo, si quieren al 5%, lo cambian al 10% y a cualquier porcentaje, ¿no? En este caso, el enunciado nos habla de un 4%. Ahora, estas dos filas de acá sirven para hallar el resultado en cualquier año, ¿no? Esto automáticamente lo calcula en el cero y si ustedes quieren llevar ese monto al año 5, lo transforma, ¿no? Y para comprobar el cero tiene que salir el mismo. Entonces esto sirve para hallar cualquier valor futuro o cualquier valor presente, no hay problema con eso. Estos datos de acá, ustedes pueden escribir sobre ellos, pero van a fregar la fórmula. Entonces, para evitar eso, simplemente copien el resultado y tienen toda esta área para poder trabajar. No, entonces la recomendación es esa. Esta fórmula de aquí, ustedes pueden modificarla, pero al hacerlo van a fregar la fórmula. Entonces, si quieren hacer alguna anotación, pueden arrastrar o copiar eso y pueden añadir lo que quieran, digamos, año 10. ¿No? Y todo esto se hace para que ustedes puedan comparar con algún resultado, o sea, todo va a depender del ejercicio que ustedes tengan. Ya, ahora, hablando de las celdas, hay algunas celdas como esta, por ejemplo, que ustedes no van a poder modificar. Esto se hace por seguridad para que todos los números sean correlativos. El único que van a poder modificar es el primero, el que dice o el que está con amarillo. Recuerden que todo lo que está con amarillo son datos editables. Entonces, por ejemplo, si tienen algún ejercicio que comienza en el año -2, ustedes van a poder modificar ese dato, ¿no? Ponemos -2 y todo se actualiza, ¿no? Y de todas formas nos calcula otra vez los resultados en función a eso. Y bueno, de eso se trata toda esta hoja, ¿no? La de los datos verticales. Tenemos algunos datos que podemos modificar, sabemos que todos son numéricos, hay algunas celdas que no podemos modificar. Tenemos luego esta parte de los datos editables en la que nosotros podemos jugar, digamos, cambiando los intereses, buscando cualquier año y los resultados nos van a salir acá en esta celda, ¿no? Y aparte tenemos toda esta área para poder nosotros usar a gusto, digamos. Bueno, ahora vamos a explicar la hoja horizontal, que es exactamente lo mismo, solo que los datos ahora están de forma horizontal. Y esto nos va a servir para cuando tengamos datos como en la ayudantía 2, ¿no? Es exactamente el mismo procedimiento que vertical,
Pero aquí, por ejemplo, teníamos los datos de forma horizontal, ¿no? Entonces podemos seleccionarlos todos, copiarlos y luego llevarlos acá, seleccionar de dónde queremos pegarlos y los llevamos. Una vez nosotros copiamos todos los datos, verificamos que la tasa de interés sea la misma y si nos damos cuenta el valor presente en el año cero es el mismo. Y bueno, ahora que tenemos ese resultado lo podemos comprobar con el flujo vertical, ¿no? Que eran los mismos datos y estamos viendo de que en uno es 39.100 y en el otro también, ¿no? Eso para comprobar que ambas hojas funcionen. Siempre a la misma tasa de interés, obviamente. Ahora, si nos vamos al Word, podemos ver de que nosotros habíamos calculado 39.100, lo cual es correcto, ¿no? Entonces ustedes pueden hacer esto de forma manual y luego ir al Excel para comprobar. Y bueno, si les sale otro resultado es porque seguramente copiaron algún factor mal en la calculadora o están resolviendo mal, ¿no? Y bueno, los mismos consejos que antes, ¿no? Tenemos estos datos con amarillo que se pueden modificar, todos los montos, por ejemplo. Luego estos valores no los podemos modificar de igual forma y solamente el inicial, ¿no? Podemos poner -1, por ejemplo, y todo cambia. Ahora, estos datos de la derecha, estas celdas de la derecha tampoco las pueden modificar porque ahí están las fórmulas, entonces eso está bloqueado. Pero sí tienen todo el lado de abajo para poder escribir los datos que ustedes quieran, ¿no? Y bueno, eso en lo que respecta a estas dos hojas, ¿no? La vertical y horizontal, que son las más fáciles porque simplemente consisten en añadir datos y ya tenemos los resultados. Bien, ahora veamos qué pasa con esta pestaña, ¿no? Esta hoja de vertical con incógnita. Si volvemos acá, nos podemos dar cuenta de que hay ejercicios en los que nos pide despejar una ecuación. Por ejemplo, esta del flujo equivalente de gradiente. Una vez ustedes hallaron estos 39.100 en el año cero, nos pide que hallemos gradientes que sean equivalentes a este número. Entonces necesitamos hacer una ecuación como la que tenemos acá o acá, ¿no? Entonces en la que ya tenemos el dato de la anualidad que es 600, sabemos cuántos gradientes vamos a tener del 10 al 30, pero no sabemos cuál va a ser el gradiente, ¿no? Entonces teníamos que igualar con este valor que es igual el presente en el año 9 y despejar G. El resultado de forma manual nos salía 398,7. Ahora veamos si podemos comprobarlo con el Excel. Aquí nosotros en esta hoja tenemos vertical con incógnita y a la derecha tenemos sus instrucciones que lo van a poder leer tranquilamente, pero mejor si se los explico. Ahora, ¿en qué consiste esta hoja? Aquí nosotros tenemos de igual forma una columna vertical para poder reemplazar datos. La diferencia en los datos editables es de que aparecen estas dos filas. La primera es el valor de la incógnita, ¿no? Por defecto le podemos poner 100, ¿no? Y esto de quiero igualar el flujo A en el año tanto, vamos a ver con esto del enunciado, va a depender del enunciado. Por ejemplo, veamos en este caso, necesitamos un flujo equivalente de gradientes empezando en el año 10 con 600. Bien, nos vamos acá al Excel, nos vamos al año 10 y escribimos los 600 que tienen que haber. Ahora, si nos fijamos, dice que son gradientes, entonces van a aumentar a razón constante. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser, por ejemplo, en el año 11 más G, va a ser 600 más G. En el año 12 va a ser 600 más 2G, ¿no? Eso es un gradiente, ya lo vimos. Ahora, hasta el año 30. Entonces, nosotros vamos a copiar ese dato, pero en forma de fórmula. Es decir, voy a seleccionar el valor de la anualidad, que es 600. Voy a apretar F4 para que sea el mismo valor de la anualidad a lo largo de todos mis gradientes. Y luego voy a sumar el gradiente. Ese gradiente es la incógnita que todavía no conocemos, pero le estamos asignando un valor inicial de 100. Entonces yo puedo seleccionar ahí
y nuevamente apretar F4 para que siempre que arrastre sea el mismo valor. Ahora, una vez nosotros presionemos van a ser 700, ¿no? El valor de la anualidad es 600 y el gradiente va a ir aumentando de 100 en 100. De esa forma yo tendría que ir hasta el año 30. Quiere decir que aquí sería 600 más 2G, ¿no? Aquí 600 más 3G y así sucesivamente. Entonces, ¿de qué forma yo puedo hacer esto más fácil? Esto que está con amarillo a la izquierda nos puede servir como una ayuda para cuando tengamos que hacer gradiente. Por ejemplo, aquí se tiene que multiplicar 2 veces el gradiente, aquí 3, aquí 4 y así sucesivamente hasta que el flujo llegue al año 30, ¿no? Hasta acá. Entonces, aquí en vez de poner eso, vamos a poner el valor de la anualidad con F4 más 2 veces multiplicado el gradiente o la incógnita y apretamos F4. Y cuando nosotros arrastremos se va a arrastrar con la misma gradiente y con la misma anualidad, pero lo que va a cambiar va a ser el valor del número amarillo que está a la izquierda, ¿no? Entonces voy a arrastrar hasta ahí y tenemos un flujo de gradientes desde el año 10 hasta el año 30, que comienza en 600, ¿no? Ahora, necesitamos volver a los datos editables y primeramente llevar la tasa de interés. Verificamos que era del 4%, entonces cambio al 4%. Ahora, como les decía, en los resultados el valor presente se calcula por defecto. O sea, no necesitamos nosotros añadir nada en los datos editables. Ya sabemos que el valor presente en el año 0 para este flujo es de 14.000. Y si vemos el enunciado, este flujo tiene que ser igual o equivalente a todo este flujo de acá que ustedes ya hallaron como 39.100, ¿no? Entonces, esto está mal. El valor de la incógnita no es 100. Entonces, para que ustedes hallen un valor de la incógnita de manera que el flujo sea igual a 39.100 en el año 0, nosotros anotamos acá, yo quiero igualar este flujo a los 39.100 con sus decimales, ¿no? Que son, lo podemos ver acá, 0.01009, 0.01009, ¿no? Quiero igualar el flujo a 39.100 en el año 0. Entonces, aquí a la derecha, si ustedes hubieran puesto, por ejemplo, año 2, se calcula el valor en el año 2. Pero por el momento nos está pidiendo en el año 0. Y es aquí donde vamos a ocupar una herramienta de Excel para poder despejar una ecuación. Entonces nos venimos a datos, análisis de hipótesis y buscamos objetivo. En buscar objetivo lo que hace es hallar una incógnita para que se cumpla una condición. En nuestro caso, la condición que nosotros le vamos a dar al ejercicio es de que esta celda, el valor en el año 0, se convierta en el valor que nosotros queremos, los 39.100, ¿no? Nosotros lo que estamos buscando es una incógnita para que el valor en el año 0 sea igual al valor en el año 0 del otro flujo. Entonces, donde dice con el valor, necesitamos colocar ese dato que nosotros queremos. Excel no nos deja seleccionar la celda, así que la tenemos que digitar manualmente. Bien, ahora dice cambiando la celda y es aquí donde tenemos que seleccionar la incógnita que nosotros queremos modificar, que es 100, ¿no? O el valor de la celda F6. Entonces, cuando ustedes le den aceptar, esto va a ser un proceso iterativo calculando la incógnita que convierta el valor en el año 0 en 39.100. Le damos a aceptar y nos sale un valor de incógnita de 392,500. Ese es el valor del gradiente, que es nuestra incógnita. Y si vamos al Word, aquí nosotros teníamos 398,7. Este resultado está mal.
porque es el resultado de otro flujo que tenían los del otro grupo, ¿no? Entonces, verificando, nos podemos dar cuenta de que el resultado no es este, sino 392,5. Y ese es el resultado, ese es el gradiente para este flujo. Y no es más, ¿no? De ahora en adelante solo queda practicar. Y para hacer eso vamos a seleccionar otro ejercicio del práctico. Aquí tenemos el práctico y vamos a comenzar haciendo uno fácil como es el ejercicio 15. Dice, halla el valor de X para que el valor futuro de los depósitos en el año 20 sea 30.000 al 7%. Y nos da una serie de datos donde tenemos incógnitas. Entonces, una vez ustedes ya saben que tienen un flujo de datos que tiene incógnitas, se vienen acá, vertical con incógnita, y anotan todos los datos respetando que donde haya una X tienen que poner este valor, ¿no? El valor de la celda F6. Entonces ustedes pueden modificar esto así nuevamente para no confundirnos y tenemos que borrar estos datos. Ahora veamos cómo está el ejercicio. Ya una vez nosotros terminamos de haber copiado todos los datos numéricos, venimos acá y nos fijamos, por ejemplo, que tenemos estas incógnitas, ¿no? Que son de una X. Entonces mi incógnita yo la pongo en 100 para no equivocarme otra vez. Y selecciono, ¿no? Mi incógnita, pero con F4 para que yo pueda arrastrarlo hasta el año 12. Ahora en el año 13 hasta el 16 tenemos 4X. Entonces 4 veces multiplicada esta incógnita con F4 para poder arrastrarlo hasta el 16. Y bueno, ahora nos toca modificar esto, lo de quiero igualar el flujo a 30.000 acá y a 7 en el año 7. Entonces, una vez nosotros tenemos el 30.000 y el año 7, que es donde lo queremos comparar, venimos a datos, análisis de hipótesis, buscamos objetivo y nuevamente nos seleccionamos la celda que queremos nosotros modificar, con qué valor, 30.000, que es lo que sale acá, y cambiando cuál celda, la incógnita. Le damos a aceptar y ese es el valor de las X para que todo este flujo sea igual a 30.000 en el año 7. Y podemos comprobarlo, miren, aquí tenemos el valor presente en el año 0 y aquí dice quiero el valor en el año 20 y nos sale 72.000. Entonces si yo aquí coloco 7 me tendría que salir acá los 30.000. Entonces efectivamente ese es el valor de X que hace que todo sea 30.000 en el año 7. Y bueno, para terminar de aclarar dudas, hagamos un último ejercicio. Vamos a hacer este 7. Para el siguiente flujo con interés del 7% anual, hallar el valor presente en el año 0. Como vemos que los datos están de forma horizontal, vengo, los copio, son 11 en total. Vengo aquí a donde dice horizontal, selecciono hasta el 10, 11 datos, los pego y ahora me dedico a borrar para que no me estorben los otros datos. Listo. Ahora cambio a un 7% y tengo el valor presente en el año 0, ¿no? De este flujo. ¿Qué más? Valor anual uniforme equivalente en los 10 años, ¿no? Entonces todo este valor, todo este flujo que salió con 43.000 en el año 0, yo necesito repartirlo en 10 anualidades desde el año 1 hasta el año 10. Entonces este dato lo copio y lo traigo acá, lo pego donde sea como un valor para poder compararlo, ¿no? Entonces voy a borrar todos los datos del ejercicio anterior y veo de que el ejercicio, como me dice un valor anual, es una anualidad que tiene que ser la incógnita, ¿no? Entonces pongo F4 y arrastro 10 veces, ¿no? Y siempre partimos de 100 simplemente por comodidad. Estos son 10 anualidades que en el año 0 al 7% representan $702, ¿no? Ahora, ustedes necesitan igualarlo con 43.577. Entonces nos venimos aquí. Quiero igualar el flujo a
43.577,371. Esto está en el año 0. Ahora, en el año 0 nosotros tenemos estos 702, pero para que cumpla nuestra condición de 43.000 nos vamos a datos, análisis de hipótesis y buscar objetivo. Definimos la celda que queremos cambiar, que es esta. ¿Con qué valor? Con este, ¿no? 43.577,37. ¿Y cuál es la celda que vamos a cambiar o cuál es la incógnita? Esta. Entonces aceptamos y listo. Nos ha calculado 6.204 como el valor de la incógnita, que en este caso es mi anualidad. Toda esta anualidad en el año 0 me da un valor de 43.577, tal y como nos salía acá. Entonces ya hicimos el inciso D. Si me pide el valor futuro en el año 10, me puedo directamente escribir acá, ¿no? 10, y aquí está el valor futuro en el año 10. ¿Qué más? El valor del gradiente a partir del año 1 hasta el 10, teniendo como base el año 1 de 2000. Bueno, este dato de aquí yo lo voy a copiar acá y voy a escribir anualidad, ¿no? Para el inciso D, porque ahora necesito ocupar esto para hallar el inciso D que me pide el valor del gradiente. Entonces borro todo y dice que comienza en el año 1 con 2000. Entonces 2000. Ahora, no sabemos el gradiente, es lo que hay que calcular, pero sabemos que llega hasta el año 10. Entonces, en el siguiente año va a ser igual a la base de la anualidad con F4 más una vez multiplicado la incógnita, ¿no? El valor de G, que es lo que ahora vamos a buscar. Entonces yo voy a seleccionar aquí, porque ahí luego voy a añadir el número 1 y lo voy a multiplicar por el valor de la incógnita con F4. Ahora aquí recién añado 1 y sabemos que esto va a venir aumentando de 1 en 1 hasta el año 10. Ahora puedo arrastrar esto hasta el año 10 y aquí tengo, ¿no? Y dijimos que íbamos a partir con una incógnita de 100. Entonces aquí tenemos un gradiente desde el año 1 empezando con 2000 hasta el año 10 de 100 en 100. Entonces nuevamente necesito calcular una incógnita que es el valor de la G para que el valor presente en el año 0 sea los mismos 43.577, ¿no? Veamos otra vez el enunciado. Y sí, no nos dice que igualemos a nada, entonces tiene que ser equivalente a todo el flujo. Y el flujo ya nosotros lo hallamos en el año 0. Entonces me sigue sirviendo esto, ¿no? Quiero igualar a 43.000 en el año 0. Otra vez nos vamos a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivos. Definimos la celda, que es esta, pero ahora la queremos igualar a 43.577,37. ¿Cuál es la celda que vamos a cambiar? La celda donde está la incógnita 100. Damos a aceptar y listo, ¿no? Aquí tenemos el valor del gradiente. Gradiente y copiamos esto acá. Aquí está la anualidad. Este es el valor presente en el año 0, ¿no? Y el valor, el otro inciso nos decía el futuro en el año 10, que es igual a esto de acá. Bueno, y esas serían las 4 respuestas para este problema, ¿no? Cualquier problema se puede hacer de esta forma, ¿no? Con tal que tenga incógnita, ya aprendimos a ocupar el análisis de hipótesis y buscar objetivos, y con estas otras 2 herramientas podemos hallar cualquier flujo de datos. Y listo, no es más. Eso sería todo por esta ayudantía. Y bueno, el documento va a estar en la página de la descripción del video para que lo puedan descargar.